¿Todos se escuchan entrecortado o algunos me escuchan bien? Yo lo estoy escuchando bien, profe. Bien. Ah, bueno, muchachos, sí. En esos casos, muchachos, toca pues acudir a la grabación más tarde porque, no sé, a veces se Profe, presentan buenas tardes, problemas qué pena. que pueden... Sí, ¿aló? Sí, ¿Sí? profe, buenas tardes, qué pena, sino que es que yo también tengo problemas acá en la casa, por lo que pues están construyendo en la parte de arriba, entonces con lo del internet y todo, profe, me dificulta un poco. Algunas veces se me va y pues era para avisarles si de pronto me sale de la clase, era para que, pues la verdad es Sí, por lo que están trabajando acá arriba, profe. sí, digamos que estas videoconferencias tienen, digamos, eh, tienen la dificultad de que pueden haber muchas razones por las cuales no llegan los mensajes, ¿no? Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en la reunión, 8, 9 personas, ¿cierto? Entonces, para que toda la conferencia se escuche bien, tendría que estar las 9 personas sin ningún problema. Con uno que tenga un problema, entonces ahí, digamos, van a empezar a, a escuchar mal y eso, ¿no? Entonces, el problema, digamos, de las videoconferencias es que son muy grandes, muy extensas el tema de la conectividad. Entonces, en esos casos, muchachos, por eso yo les pregunto, si hay alguien que me escucha bien, pues yo descarto que el problema sea mío, ¿sí? Porque si todos me escucharan mal, entonces ahí el problema sería mío. Entonces, en esos casos, acudir a la grabación más tarde, ¿no? Esa es la alternativa que tenemos por el momento. Que si no se escucha bien aquí en directo, pues ustedes acudan a la grabación en 1 o 2 horas que yo la publique. Bueno, muchachos, entonces veníamos trabajando, ¿cierto? Con el tema de, de, de simulación. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok. Listo. ¿Qué hicimos? Unos circuitos sencillos con diodo. Les dije que me mandaran los pantallazos y recibí muy pocos, muchachos. Ojo, pilas con eso porque a pesar de que yo estas actividades no las califico, sí las tengo en cuenta de manera apreciativa, a ver quién está trabajando y quién no. Entonces vamos a revisar este de Maritza, ¿cierto? Que fue que ella me envió, ¿cierto? Entonces es un ejercicio donde dijimos que la resistencia era de 360 ohmios, ¿sí? Exacto. Y que aproximadamente se iba a haber una corriente en el circuito de 15 miliamperios. De todas maneras, como la resistencia no es exacta, un momento, ¿sí? Dime. Sí. Después de la clase. Pero eso lo dijiste antes, ¿no? Cuando termine la clase jugamos. Entonces, listo. Entonces, ¿por qué no nos da 15 miliamperios exactos? Pues recuerden que la resistencia la aproximamos a un valor comercial, ¿no? Entonces ahí pues debe dar algo aproximado. En este caso vemos que la corriente en el circuito es de 16.5 miliamperios, por lo cual es una resistencia, es una corriente aproximada a la que estábamos esperando. Miremos a ver el otro ejercicio de Maritza. Ella le puso este será un diodo verde, ¿sí? Por el cual tiene una resistencia de 430 y una fuente de 12 voltios. Miremos a ver cómo era. Perdón. Aquí. 12 voltios, 430 y debe dar más o menos 20 miliamperios. Miremos a ver. Efectivamente, ahí tiene ella 20.8 miliamperios. Bien. Y el ejercicio 3 teníamos una fuente de 24 voltios, una resistencia más o menos de 1.05K
ahí sí veo que hay algún problema. Porque dijimos que era de 1500. O sea, 1.5K sería, Maritza. Aquí está mal, bueno. Aquí es 1.5K, no 1.05. ¿Listo? Profe, sino que en el simulador cuando trato de poner 1,5 me sale 1,05. En todos los casos me sale el cero primero. Sí, miremos a ver. Miremos el simulador. Miremos el simulador. Listo, ahí están viendo el simulador, ¿cierto? Entonces miremos, cuando ustedes van a ubicar una resistencia, en este caso, pues como pondríamos 1.05 acá, en el valor de la resistencia, 1. 1. No pude cuadrar. Bueno, ahí es que mis dedos son muy gruesos, pero mire que sí se puede cuadrar, Maritza. No, 1.5K, profe, mira. sino que ahí está, esa ya es 50, esa ya es 50, sino que no da el cero. ¿Esa qué? Esa ahí donde está es 1,50, sino ¿Cómo, que no cómo, muestra cómo, el cómo? cero. Es 1,50, sino que no muestra el cero. ¿Cómo así? No, no le entiendo. O sea, debe ser 1.5, que significa 1500K. El caso tuyo tienes 1,05, lo cual significa 1050K. Es muy diferente 1050 a 1500. ¿Listo? Sí, profe. O sea, es uno, o sea, lo que te estoy diciendo aquí, pero voy a abrir esta foto más grande. Voy a ponerle zoom. Listo. Entonces, mira, lo que te estoy diciendo es que aquí debe ser 1.5 más no 1.05, porque 1.05 sería 1050 y 1.5 sería 1500, o sea que es bastante la diferencia. La diferencia son 450 ohmios. ¿Sí me comprende? Sí, profe, lo entiendo. Ajá, eso, listo. Entonces, ahí tocaría es cambiar esa resistencia. Bueno, ¿quién otro me envió ejercicio? Me envió ejercicio eh, Maritza, por acá, Joan Camilo, listo. A ver, entonces, Joan Camilo, el primero, bueno, él volvió a hacer el primero que habíamos hecho, que era 200 ohmios, fuente de 5 voltios y la corriente es de 15 miliamperios. Entonces, fuente de 5, resistencia de 200, está correcto. Muy bien. Ahora este qué pasó, Se me, se le, se nos anchó la cámara, Bueno, ahí alcanzamos a ver más o menos. Dice que es de 9, 360 ohmios y a 15,3 miliamperios. 9 voltios, 360 ohmios y da 15. Ajá, está correcto, listo. En este tenemos 12 voltios, la resistencia es de 430 ohmios. 12 voltios, la resistencia es de 430 ohmios y la corriente debería dar cercana a 20 miliamperios, ¿sí? 19,5, muy bien. Y la última es de 24 voltios. Mira que Joan Camilo sí lo tiene bien, vea, 1,5K, ¿sí? Y ese sí le da
cercano a los 15 miliamperios. Muy bien. Joan Camilo lo tuvo perfecto, muchachos. Muy bien. A ver, miremos quién otro me envió. Me envió Daniel. Daniel me envió también. Listo. Miremos acá. 205.15. Muy bien. Este es 9 voltios, 360, le da 20 miliamperios. Muy bien. 12 voltios, 430, le da 23,2. Está como muy alto. Seguramente si configuraste bien el voltaje acá. Dice que es 2,02 voltios. A ver, miremos cuánto era. Esa es de 12 voltios. Esa era el diodo, tenía que tener 3,6 voltios, Daniel. ¿Sí? Yo creo que aquí el voltaje en el diodo se le olvidó cambiarlo. Daniel está ahí. A ver, dice Juan Esteban, si se puede, profe. Bueno, Daniel me está escuchando, Daniel Mesú. ¿No me está escuchando, Daniel? Bueno, cuando vea la grabación, entonces, aquí, perdón, ¿de dónde abrí yo? ¿Dónde abrí el correo acá? Acá. Entonces, mira, aquí yo detecté que la corriente era muy alta, 23,2, y es seguramente porque él no le actualizó el voltaje al diodo. El voltaje al diodo tenía que ser de 3,5. ¿Sí? Dice, sí, profe, estaba un poco fundido, ahí se hizo lo que se pudo, listo. Entonces, Daniel, vea, aquí, cuando ustedes estén en el simulador, ¿sí? Y colocan un diodo LED, estamos hablando de un LED, ¿no? Acá, eso. Entonces le damos aquí donde está la configuración, aquí, donde está la herramienta de la llave inglesa, y en voltaje, listo, le ponemos el voltaje del diodo. En este caso, vea, el voltaje del diodo era 3,6 voltios, ¿sí? Entonces aquí le cambian el voltaje a 3,6. Entonces con seguridad, haciendo ese cambiecito, la corriente le va a dar exactamente lo que teníamos allá. ¿Sí? Aquí le ponen el voltaje del diodo, ¿listo? 3,6. Bueno. ¿Comprendido, Daniel? Que dice que no comprende lo que dice. Bueno. Entonces, cuando vea la grabación, es que toca ajustar el voltaje del diodo. Ahí le faltó. A ver, sigamos viendo los otros. Pues miramos este tiene 24 voltios, 1500 ohmios y da casi los 15 miliamperios, pero el diodo veo que lo tienen 1,97. Y ese voltaje de diodo tenía que haber sido ¿cuánto? Tenía que haber sido 1,6 voltios, ¿sí? Y él le colocó 1,97. Entonces, por eso son esas pequeñas diferencias, pero lo importante aquí es que aprendan a configurar los elementos, ¿listo? Aquí le faltó fue, la falla de Daniel estuvo en no cambiar el voltaje del diodo, ¿listo? Bueno, miremos quién otro más envió la actividad. Juan Esteban, ¿listo? Juan Esteban, entonces tiene 430, 12 voltios y 3,65 en el diodo. Miremos a ver si está así. 12 voltios, 3,6, bueno, sí, casi.
430 y le da casi 20 miliamperios. Sí, está correcto. Este otro es de 9 voltios, 360, el diodo es de 3,6. Vemos. 360 ohmios, el diodo es de 3,5. Bueno, de pronto por eso la pequeña diferencia. Y la corriente debe ser cercana a 15 miliamperios. Eso, ahí le dio los 15. Muy bien. Y el otro es de 24 voltios, 1500 ohmios, el diodo de 1,97 voltios, que eso es lo que es lo mismo que le pasó a Daniel. Ahí no es 1,97 sino 1,6 era, ¿sí? Y de esa manera le daría exactamente los 15 miliamperios. Aquí le dio 14,7 aproximado. Entonces mire que de pronto a algunos lo que le faltó fue que el diodo también tiene la configuración de su voltaje. ¿Por qué? Porque como les decía la clase pasada, muchachos, todos los diodos dependen del color y dependiendo del fabricante, pueden tener unos voltajes más grandes y otros más pequeños. Los diodos azules, por ejemplo, tendientes al azul, el blanco, el morado. Estos diodos son diodos que necesitan un voltaje mayor, casi 3,5 voltios, ¿sí? Mientras que los diodos comunes, que son por ejemplo el rojo, el amarillo, el verde, el rojo, el amarillo sobre todo, son diodos que necesitan por el orden de 1,7 voltios, 2 voltios, ¿sí? Pues por eso hay que hacer la modificación. Y dependiendo obviamente de la fuente de voltaje, ustedes también deben ajustar la resistencia. Porque yo puedo subir el voltaje, como ustedes vieron aquí. Fui subiendo poco a poco, mire, de 5 pasé a 9, de 9 pasé a 12 y de 12 pasé a 24. Y el LED igual puede funcionar con cualquiera de estos voltajes, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Cambiar la resistencia. Y mire que a mayor voltaje, yo tuve que poner una resistencia más grande. ¿Para qué? Para que me limite la corriente que va a producir ese voltaje. Empecé con 200 en 5 voltios. Luego tuve que poner una de 360 cuando trabajé con 9 voltios. Luego tuve que poner 430 ohmios cuando trabajé con 12 voltios. Y por último, tuve que colocar una de 1500 ohmios para poder trabajar a 24 voltios. ¿Quedan comprendido, muchachos, el ejercicio? Muchachos, ¿está Sí, comprendido? estamos entendiendo. Ok, listo. Sí, Entonces, las demás personas, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme. Porque yo les dije, mándeme los pantallazos, mándeme los pantallazos. ¿Qué pasó con las demás personas? ¿Están de perezosos o cómo es la vaina? ¿Qué pasó cuénteme a ver, por ejemplo, Arsenio? Arsenio, bueno, Arsenio tiene un problema con el celular. Yo le decía que se alíe con un compañero para que pueda trabajar, hacer los trabajos. ¿Qué, James hace días no lo veía, cuénteme qué ha pasado. James Gerazo, ¿qué ¿Se acuerda que le dificultades? comenté lo de mi celular y de verdad esos días estaba muy indispuesto y ni en la cama me podía parar, profe? ¿Y eso? Pero pues no sé todo lo que me pasa aún, pero pues no he podido ni hacer nada aún. Y pues lo del celular que yo le comentaba, que acuerda que tenía la mitad de para arriba malo y pues aquí en la casa tampoco es que tengan cada uno muchos celulares ahí, profe. Bueno. Sí, De cualquier forma, entonces, James, recuerde visitar el Padlet sí, señor. para que se iguale con las actividades, ¿listo? Cuando tenga facilidad de hacerlo, ¿listo? Sí, señor. Muchas gracias. Joan Camilo, sí me envió Jonathan David, vean, ¿qué ha pasado? Cuénteme. Jonathan David, ¿no me escucha? Presente, profe. Sí, profe. ¿Qué ha pasado que no me envió la actividad?
Es que, profe, es que como no estoy en la clase y yo ese trabajo ya lo tenía hecho y lo puse ahí guardado en el computador de mi primo. Ajá. Ah, pero usted sí lo hizo. Y pues yo y me olvidó enviarlo. Entonces, Pero usted sí por la noche lo puedo enviar. pero usted lo hizo, El computador. ¿sí? Pero sí lo hizo, sí lo había hecho. Sí, yo lo hice. Eso, Sí, ya lo envíemelo he hecho para y no que. que me olvidó enviarlo. Como estoy acá en Cali, en este momento no puedo. Entonces, Ah, bueno. Sí, lo que hagan, no, muchas profe. veces Y yo, también una vez le mando la segunda tarea que bueno, listo, muchas veces yo califico las actividades y otras veces no, otras veces yo no quisiera estarlo siempre puyando a que tienen que, pero sí ustedes tienen que enviarme la evidencia de que estamos trabajando, porque es mi manera de darme cuenta si se está entendiendo o no. ¿Listo? Milton, ¿qué pasó, Milton? Cuénteme. Profe, la verdad, pues estaba ahí intentando que pues realizarlo y todo, profe, pero pues unas cosas en las que no entendí muy bien y pues la verdad hice dos, profe, pero pues no le tomé los pantallazos, la verdad, pues si quiero, si me da la oportunidad de mandárselo, profe, pues yo se los mando. Sí, sí, envíenmelo. Envíemelo Bueno, profe, y no importa que ustedes hagan las cosas mal. Eso, o sea, como les digo, un simulador es para practicar. Si nos equivocamos aquí 1000 veces, pero vamos a la práctica y lo hacemos bien, pues yo me voy por bien servido, ¿cierto? Pero si ustedes no lo hacen en el simulador, ¿qué creen que va a pasar en la realidad? ¿Sí? Yo creería que peor, ¿sí? Hay una, hay un dicho que decía una vez un profesor que me decía, vea, la gente que mide se equivoca. O sea, uno mide las cosas y sin embargo se equivoca. Pero el que no mide se equivoca más con seguridad. Se equivoca peor. O sea que es bueno nosotros ir midiendo este aprendizaje, ¿listo? Entonces, no importa si el ejercicio está mal, envíelo, lo que usted entendió. Porque con seguridad, si yo lo corrijo acá, otras personas que tenían la misma duda o el mismo problema se van a ver beneficiados. Por esa razón, yo también les decía, cada vez que tengan una duda, publíquela en el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted me la manda a mí al interno, yo le respondo a usted al interno. Y resulta que hay 4 con la misma duda, ¿sí? Y estamos privando a esas personas de resolver su duda y de resolver su problema. O sea que por favor todas las dudas en el grupo y todo lo que hagan, así esté mal, me lo mandan. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nosotros es, la idea en el simulador es lograr, aquí tengo una compañera Nadly que no, hace días que no la vemos, me está mandando un audio, bueno, ahorita lo miramos. Eh, nosotros teníamos, o la idea de un circuito que queremos simular para darle cierre al tema de convertidores AC/DC, ¿cierto? Es, es las fuentes de voltaje, ¿cierto? Y las fuentes de voltaje tienen transformadores. ¿Quién me recuerda quién me recuerda cuáles son las partes de una fuente de voltaje? La primera, ¿cuál es? Recuérdenme, muchachos. Un transformador. Para Eso, transformador. convertir Luego, ¿qué sigue después del transformador?
Fuente de rectificador, pues. corriente. Rectificador. No, Una rectificador. rectificador. Después del rectificador, Filtro. Fuente de Dios. El filtro, profe. el puente de Dios es el mismo rectificador, sí. Ya, Y perdón. después Entrada, profe. filtro de entrada, que es un condensador, ¿cierto? Filtro de entrada. Y después El regulador. el regulador. Y después del regulador, Regulador. ¿qué Carga. va? La carga, eso. Muy bien. Entonces, muchachos, en primer lugar, tenemos el transformador. Ahora, hemos estado viendo ejemplos con diodos. Vamos a hacer un ejemplito con diodos del que estábamos haciendo ahorita, ¿cierto? Que era una resistencia, por ejemplo, de 200 ohmios, 200 por acá. Teníamos una fuente de voltaje de 5 voltios. Perdón. Una fuente de 5 voltios. Listo. Y teníamos un diodo LED, ¿cierto? Un diodo LED de 2 voltios, puede ser uno rojito. ¿Sí? Eso. Y aquí tenemos nuestro circuito, ¿sí o no? Entonces, si yo aquí le doy simular, voy a tener ahí mi diodito prendiendo. Ok. Listo, muchachos. Entonces resulta que este positivo que ustedes ven acá en la fuente, ¿cierto? Polariza el circuito de tal manera, ¿sí? Que la corriente circula en este sentido. ¿Sí? Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo esta fuente de voltaje la invierto? O sea, le voy a dar la vuelta. Y voy a poner el positivo arriba, el positivo abajo, perdón, y el negativo arriba. ¿Qué creen que pasa con este diodo? Profe, ¿no será que la corriente va hacia el sentido contrario? Eso. La corriente iría hacia el sentido contrario siempre y cuando el diodo la deja pasar. ¿Y ustedes qué creen? ¿El diodo la deja pasar o no? ¿Hacemos la prueba? No, el Dios no le va a pasar porque tiene para un solo sentido, ¿no, profe? Como tipo check. Eso, exactamente. El diodo solo deja circular la corriente en un solo sentido, que era el sentido anterior. Vamos a ver qué pasa ahora. Vea. 0 amperios. ¿Sí? 0 amperios. Es decir, la corriente va a intentar pasar aquí y ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diodo debe ser polarizado de manera correcta. ¿Qué es polarizarlo de manera correcta? Que el positivo de la fuente, ¿cierto? Esté añadido de alguna manera al positivo del diodo. ¿Y el positivo del diodo quién es? Es siempre esta parte que está aquí, atrás del triángulo, ¿listo? ¿Cómo puedo aprender cómo está polarizado el diodo? Más fácil, siempre pensando que la raya del diodo es el negativo. Este es el negativo y este es el positivo. Ahora, ese positivo tiene que estar ligado a un voltaje positivo, ¿sí? Si este positivo del diodo está ligado a un voltaje negativo, como lo hicimos ahora, ¿sí? Que le dimos la vuelta a esto. Entonces, mire que el positivo del diodo está ligado ahora a un voltaje negativo. Entonces, con seguridad, el circuito no enciende, el diodo no enciende. ¿Sí? Entonces, veámoslo de manera dinámica. ¿Cómo lo podemos ver de manera dinámica? Cambiemos esta fuente cambiémosla por una fuente variable que oscile. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a poner una fuente que oscile. ¿Sí? Y vamos
Vamos, esta es una fuente senoidal. Pero hagámosla cuadrada. ¿Ve? Vamos la cuadrada y vamos a decirle que en low, o sea, en bajo, tenga 0 voltios. Bajo significa 0 voltios. No, no le pongamos 0, pongámosle menos 5. O sea, un voltaje negativo. Menos 5 milivoltios, no, menos 5 voltios. ¿Sí? Eso, menos 5 voltios. Y en alto, sea 5 voltios. O sea, vamos a poner la misma fuente de ahorita, pero a diferencia de que vamos a poner a oscilar entre menos 5 y 5. O sea, le vamos a dar la vuelta, así como lo hicimos ahora manualmente, pero lo vamos a hacer a través de una señal. O sea, que esté dando la vuelta, positivo, negativo, ¿cierto? Y le vamos a dar un periodo, un milisegundo es muy corto. Vámonos de medio segundo, o sea, de 500 milisegundos. ¿Sí? Para que medio segundo sea positivo y el otro medio sea negativo. ¿Listo? Vamos a hacer esa prueba a ver qué pasa con ese diodo. El ancho del pulso va a ser del 50%. Bueno, no hubiéramos enredado menos si la coloco senoidal, pero no importa. Pongámosla acá cuadrada. 50% quiere decir que va a haber 50% de alto y 50% de bajo. Y el rise o fall, que es las transiciones entre una y otro, que tengan una pendiente del 10%, no. Vamos a lo mínimo. Lo mínimo debe ser un 1%. O sea, llega hasta 1%, lo mínimo. Para que sea casi recta, ¿sí? Para que sea una onda, ya la vamos a ver. Casi recta, listo. Esa es la onda. Veamos esa onda todavía sin conectarla. Entonces coloquemos un voltímetro, ¿cierto? Vamos a poner un osciloscopio ahí, ¿sí? Y vamos a querer ver esta fuente, entonces le decimos que la veamos. Y, a ver. Entonces vamos a ver la fuente. Entonces, cuando nosotros vemos ondas aquí en la aplicación, muchachos, hay un parámetro interesante que es este parámetro del tiempo, ¿sí? Este relojito de acá. ¿Y este relojito qué indica? Indica si el tiempo es real o si uno lo quiere ver más rápido o lo quiere ver más lento. Entonces, en este caso, digamos que yo voy a decirle prácticamente que yo quiero ver la onda más seguida. A ver, voy a hacerla así, casi real, ¿sí? A 500 milisegundos por segundo. O para que sea real, uno le va a poner 1 segundo por segundo. Es decir, esta es la onda real que estoy colocando ahí, ¿sí? 1 segundo en 5, 1 segundo en menos 5. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy viendo ahí, ¿cierto? Entonces una onda cuadrada que cambia de negativo, positivo, de negativo, positivo, negativo, positivo. Listo. Perfecto. Ahora vamos a ponerle ese LED. ¿Sí? Vamos a ponerle ese LED de ahorita. Entonces, ya vamos a ver qué pasa, ¿listo? Aquí dejemos el voltímetro. Aquí dejemos nuestro circuito. Y vamos a ver dos ondas. Bueno, vamos a ver una. Y vamos a observar la luz. ¿Listo? La luz del LED. Entonces vamos a ver la onda y vamos a observar la luz del LED. Entonces mira lo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué está pasando en este momento? Entonces mire, cuando la onda es positiva, o sea, cuando está en 5 voltios, el circuito tiene corriente. Entonces prende el LED. ¿Sí? Pero cuando la onda es negativa, 5 voltios, ¿cierto? Menos 5 voltios, perdón, cuando la onda es negativa, el diodo LED se apaga. Pues miremos
lo que quiero que miren es, miren el destello y miren cuando la onda es positiva. Mira que cuando es positiva es que prende el LED, ¿sí la ven? Cuando es positiva prende el LED. Y cuando es negativa, perdón, y cuando es negativa apaga el LED. ¿Sí lo vimos, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿qué está haciendo ese diodo? Ese diodo está rectificando la onda, está comiéndose a la onda negativa. Veámoslo. Vamos a ponerle otro voltímetro. ¿Listo? Vamos a ponerle otro voltímetro. Acá, en el diodo. ¿Sí? En el diodo o en la resistencia. A ver, en el diodo o en la resistencia. Si yo mido el voltaje en la resistencia, estaría viendo cómo se comporta la corriente. Bueno, hagámosla de las dos formas. Pues pongámosle un voltímetro acá en el diodo. Y le vamos a decir también que lo queremos ver. ¿Sí? Entonces, miren. Esa onda verde, como ustedes pueden ver, muchachos, es el voltaje en el diodo. ¿Cuándo hay voltaje? Pongámosle pausa. Pongámosle un poquito más ancha. Eso. ¿Cuándo hay voltaje en el diodo? Cuando, cuando el, cuando el voltaje es negativo, ¿sí? Mire, cuando el voltaje es negativo, va aquí, el diodo lo hace positivo, ¿sí? De alguna manera. Ahora miremos cómo se comporta la corriente en este circuito. Entonces vamos a poner este multímetro en la resistencia. Y de esta manera, al poner el multímetro sobre la resistencia, es una forma de ver la corriente, porque acuerde que la corriente por la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, o sea que simplemente al voltaje le divido la resistencia y ya tendría la corriente. Entonces, miremos eso. Esto es lo que yo quería ver. Entonces miren muchachos, vean cómo cuando la onda de voltaje es positiva, la corriente circula. Voy a ponerle pausa. Y voy a hacer eso, listo. Mire, cuando el voltaje de la fuente es positiva, él deja pasar la corriente, ¿sí? Y cuando el voltaje es negativo, que está aquí, él corta la corriente. Deja pasar la corriente, corta la corriente. Deja pasar la corriente, corta la corriente. Entonces, este proceso, como acabaron de dar cuenta, se llama rectificación. ¿Por qué rectificación? Porque él rectificó la onda solamente hacia el lado positivo. O sea, solo dejó circular, ¿sí? Solo dejó circular una corriente siempre y cuando el voltaje sea positivo. Entonces, ese es el fenómeno que logra el diodo, rectificar, o sea, cortar la parte negativa, ¿sí? Esa es la idea del diodo. Entonces, ¿sí la vieron, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos? Muchachos, Sí, profe. ¿sí? Entonces, mire, hasta ahí nos damos cuenta cómo es que trabaja un diodo. Un diodo trabaja solamente cuando se polariza positivo arriba, negativo abajo. Cuando está al revés, positivo abajo, negativo arriba, él corta. O sea, se vuelve como un circuito abierto, corta la corriente. Entonces, ese principio del diodo, aquí nos vamos a salir de acá.
Ah, pero uno puede guardar si quiere. Uno puede guardar, por ejemplo, yo le voy a poner diodo LED. Y le dicen guardar. Listo. Entonces, aquí en los ejemplos, miren muchachos, podemos ver el ejemplo del diodo sencillo, ¿cierto? Que es el que estamos viendo. ¿Sí? Aquí muestra, eso fue lo que hicimos, no, este ya lo pasamos. Miremos este acá. Dice, rectificador de media onda. Entonces, un solo diodito, un diodo, muchachos, logra esto. Lo mismo que acabamos de hacer, pero con una onda senoidal. Mire, la onda que tenemos aquí es de 60 Hz y es alterna, mire, va de 100 voltios a menos 100 voltios, ¿cierto? Y yo coloco un diodo en un sentido, en el sentido positivo, ¿sí? ¿Y el que está haciendo entonces el diodo? Aquí se está viendo cómo es la corriente. Solamente deja circular el semiciclo positivo y está cortando el semiciclo negativo. Entonces, por eso es que el diodo o el puente rectificador es la segunda etapa del convertidor AC/DC, porque la primera etapa que debemos hacer pues es reducir el voltaje, ¿cierto? Que no sea tan grande. Y la segunda es empezar a cortar la señal de tal manera que ya no se alterna, que ya no estén los dos semiciclos, como en este caso, está por encima del cero y por debajo del cero, y ya empiece a ser solamente positivo. Entonces, esa es la primera acción que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con este circuito? ¿Cuál problema tiene? El circuito tiene un problema y es que de una onda que tiene toda esta energía, ¿cierto? Porque el voltaje si sea positivo o sea negativo, es un voltaje que se debería aprovechar. Y resulta que si yo lo corto acá, lo estoy cortando, ¿qué estoy haciendo? Estoy desaprovechando media onda, ¿sí? O sea, hay media onda que no la está usando para nada, ¿sí me entienden, muchachos? La estoy cortando, entonces la estoy desperdiciando, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Exacto. Entonces, si yo estoy desperdiciando esa onda, pues debería haber alguna manera de que la pueda aprovechar, ¿sí? Entonces, por esa razón es que yo en vez de un diodo necesito 4, ¿listo? Y ahí es donde está este ejemplo que dice full wave, o sea, onda completa, rectificador de onda completa. Entonces, ¿qué es un puente de diodos? Mire, un puente de diodos está compuesto de 4 diodos, ¿sí? Entonces, uno va polarizado hacia arriba junto con este, mire, estos dos están polarizados hacia el mismo lado, ¿sí o no? Y estos dos, este y este, están polarizados hacia abajo, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es la idea de ese puente de Dios? La idea es la siguiente, veámoslo. Miren lo que está pasando, muchachos. En vez de haber desperdiciar esa onda, ¿sí? Que la estábamos cortando aquí con un diodo, ¿se acuerdan? En el circuito pasado. Lo que yo estoy diciendo aquí es que, en vez de desperdiciarla, mandémosla para arriba, más bien. Pues este semiciclo negativo lo que lo está haciendo es mandándolo hacia arriba. Y de esa manera, miren, ahora tienen una onda que es completamente DC, ¿sí? O sea, que está toda en el semiplano positivo y que la puede aprovechar completamente. Pues ya no la corta, sino que la aprovecha. Ya no la corta, sino que la manda hacia arriba. Eso es lo que hace un puente de Dios. ¿Y cómo lo logra? Sencillo, vean. Vamos a poner esto un poco más lento. Vamos a poner esto un poquito más lento para que lo veamos. Entonces, pausa. Vamos a esta pausa. Aquí el voltaje está siendo positivo, ¿cierto? Si está positivo, entonces esta línea está siendo positiva en este momento.
Si esta línea es positiva, ¿cuál de estos dos diodos estaría polarizado de manera correcta? ¿Este o este? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Profe, El de ¿será la el de la derecha, profe. derecha? ¿Cuál? De la derecha, sí. El de la derecha, porque vea, el de la derecha, el ánodo del diodo, dijimos que era el positivo, ¿cierto? Que es este. Entonces, en este caso, el ánodo, que es el positivo, está sincronizado con el positivo de la fuente. O sea que este diodo va a estar en condición de conducir la corriente. Entonces, listo. Entonces, en cambio, este no. ¿Por qué este no? Porque la fuente es positiva, pero se va a encontrar ¿con quién? Con una puerta, ¿cierto? Que es negativa. Este diodo aquí le dice, aquí usted no puede pasar. Entonces, él sigue derecho la corriente y aquí dicen, aquí sí puede pasar, ¿cierto? Entonces, este diodo se encuentra en conducción. La corriente va a seguir por acá y llega aquí y va a seguir derecho. ¿Y qué le dice este diodo de abajo? ¿Qué creen ustedes? Que no puede pasar. Que no puede pasar. ¿Por qué? Porque yo vengo acá con una onda positiva y este diodo está polarizado negativa. O sea que por este lado le dice, Entonces, ¿qué opción tiene la corriente? La corriente solo tiene opción de seguir por esta carga, ¿cierto? Entonces sigue por esta carga y llega aquí. Y cuando llega acá dice, bueno, ¿para dónde cojo? Me voy por acá. Este diodo está en no conducción porque está polarizado inversamente. En cambio, este se encuentra con un ¿qué? Con un positivo. Y como esta onda era positiva, miren, ¿sí? Entonces, este diodo sí está en conducción y cierra el circuito. O sea que en el semiciclo positivo, fíjense ustedes, el circuito se arma en esta línea, miren. Viene por acá, viene por arriba, pasa por este diodo, pasa por la carga, esta sería la carga, pasa por la carga y pasa por el otro diodo y regresa a la fuente. ¿Cómo sabemos que es el semiciclo positivo? Porque le puse un pause justo en la parte donde la onda va subiendo. Ahora hagámosle un pause en la parte donde la onda va bajando. ¿Listo? Entonces esperemos a que la onda baje y hagámosle el pause ahí. ¿Listo? Mire, la onda va bajando. O sea, si la onda va bajando, lo que quiere decir es que este lado, en vez de ser positivo, va a ser ahora negativo. ¿Listo? Y es negativo y se encuentra con un diodo que está en este lado negativo. Entonces, ¿qué dice? ¿Conduce o no conduce este? Negativo con negativo. ¿Está polarizado bien o mal? Entonces, lo mismo que en el semiciclo positivo, si la onda positiva coincide con el positivo, está conduciendo. Lo mismo pasa en el semiciclo negativo. Si la onda negativa se encuentra con un negativo, se permite la conducción. En cambio, si la onda negativa se encuentra con un positivo acá, no permite la conducción. Entonces, en este momento, ¿cuál de los dos diodos creen ustedes que está conduciendo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. El de la izquierda. Es más, de pronto los confundí un poco empezando por acá. Cuando la onda es negativa, ¿cierto? Es equivalente a que la corriente va hacia el otro lado, ¿cierto? Eso habíamos visto en el ejercicio pasado. Entonces empecemos más bien por abajo. Aquí yo estoy negativo, ¿cierto? ¿Sí? A ver, no, pero está con tierra, perdón, no, estaba bien como le estaba haciendo ahorita. El negativo, la onda está negativa, o sea que esta línea está polarizada negativa. Se encuentra con este negativo, este diodo está en conducción, ¿sí? Luego, está por la carga, ¿listo? Y se encuentra con otro negativo acá. Este diodo está en conducción y finalmente el circuito se arma entre estos dos diodos.
Mientras que en el semiciclo positivo, el circuito se arma entre este y este diodo. O sea que lo que está pasando con esta onda es que en el semiciclo positivo conduce este y conduce este. Y en el semiciclo negativo conduce este y conduce este. Entonces, eso hace que siempre se conduzca, ¿sí? Haya conducción sobre la carga. Mire que la carga no descansa. Siempre va a pasar corriente por la carga. Mirenlo en la simulación. Mire. Aquí está pasando por corriente por la carga. Aquí otra vez pasa corriente por la carga. Más poquito, pero llega hasta cero y vuelve a empezar. Mire. Llega a cero, vuelve a empezar. Aquí por la carga siempre hay conducción. ¿Sí la ven? En cambio, los diodos sí están alternados. Mira, aquí está conduciendo estos dos en diagonal. Y ahora estos dos en diagonal. Después, estos dos en diagonal. Cada rato apaga la pantalla. Estos dos en diagonal, estos dos en diagonal. Estos dos y estos dos. Entonces, como siempre está conduciendo, ¿sí? El puente rectificador, y siempre hay corriente sobre la carga, por eso es que se está aprovechando los dos ciclos, tanto el positivo como el negativo. Entonces yo quería, muchachos, explicarles ese concepto del puente rectificador, que es un puente que se compone de 4 diodos, así como están ubicados ahí, ¿sí? Y lo que permite es evitar el problema del diodo simple, ¿sí? Que es el rectificador de media onda. Entonces, este me aprovecha toda la onda, mientras que poner un solo diodo, como ustedes lo ven acá, en el ejemplo de halfway rectified, ¿sí? Este problema, mírelo, deja solo media onda aprovechable y el resto la desperdicia. Entonces, esa es la razón por la cual se utiliza el puente rectificador. ¿Para qué? Para aprovechar toda la onda. ¿Listo? Entonces, mire que hasta ahí podemos simular haciendo nuestra propia fuente. ¿Cierto? Vamos a hacer nuestra propia fuente. ¿Qué necesitamos? Vea, hasta ahí necesitaríamos la fuente hace un transformador. Si recuerdan este símbolo, ¿no? El transformador de voltaje. ¿Quién me dice para qué se usa? Para que la corriente no entre tan directa y no vaya a dañar el equipo, profe. Casi, pero no estuvo muy claro. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Para qué me va a servir este transformador? ¿Mm? Su nombre lo dice, transformador de voltaje. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué me va a hacer él? Él me va a disminuir el voltaje. ¿Por qué? Porque una fuente DC tiene un valor, tiene una fuente de entrada que seguramente es la toma eléctrica, ¿cierto? ¿Y quién me dice cuánto es la amplitud de la toma eléctrica? ¿Cuánto le pongo de amplitud para simular la toma eléctrica? ¿Cuánto es la amplitud, muchachos? Eso ya ustedes lo tienen que tener muy clarito. Profe, si no estoy mal, son como 200. Casi, pero no. Menos. Menos de 200. Profe, no es como 1.75, creo, ¿no? 169.5. ¿Sí se acuerda ahora sí? 169.5 es la amplitud de la onda. ¿Y cuánto es la frecuencia? La frecuencia, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto es la frecuencia de la toma corriente? Que está en la pared.
Ya se le olvidó. No hemos aprendido nada, muchachos. ¿Cuánto? Profe de 60, ¿no? 60 Hz. 60 Hz, ¿listo? Pase, vamos a dar 0. Bueno, es una onda de 169 voltios. Entonces tengo que ponerle un transformador. Y el transformador tiene unas vueltas en el primario, ¿sí? Y unas vueltas en el secundario. ¿Sí se acuerdan, no, muchachos? El transformador. Transformador de voltaje. Recuerde que un transformador, miren, tiene unas vueltas en el primario y unas vueltas en el secundario. Cuando las vueltas en el primario son mayores a las vueltas en el secundario, decimos que es un transformador reductor. O sea, reduzco el voltaje, ¿sí? Y cuando está al revés, o sea, son más vueltas en el secundario y menos vueltas en el primario. Primario se refiere a la entrada y el secundario a la salida. Cuando yo lo coloco al revés, es un transformador elevador. ¿Y cómo es la razón de transformación? Sencilla. Si yo quiero reducir en 10 veces, entonces debo colocar acá, digamos, 10 vueltas, ¿sí? Y en el secundario, una. Entonces, si yo coloco 10, la relación 10:1, quiere decir que la de la izquierda va a estar, va a ser 10 veces más grande que la de la derecha. O sea que en este caso, si yo voy a colocar este transformador a esta fuente, perdón, ¿sí? Voy a colocar en el primario, voy a colocar 10 vueltas y en el secundario una, ¿cierto? 10:1. Quiere decir que a la izquierda va a haber 10 veces más voltaje que a la derecha, ¿sí? Entonces, vamos a observar primero que todo esa transformación, a ver si nos queda bien. ¿Listo? Entonces voy a colocar 2 voltímetros. Uno en la entrada y otro en la salida. Uno lo voy a mirar acá y el otro lo voy a mirar acá, pero a través, por lo menos voy a ponerle voy a correr esto por acá. Hay que ponerle mínimo una pequeña carga, ¿no? O sea, se le pone una resistencia, ¿sí? Para medir en alguna parte, ¿no? Eso. Entonces, este simulador, yo me he dado cuenta que si uno no le pone la tierra, no funciona, ¿sí? O sea, toca ponerle tierra a los dos lados, aunque eso no sea así en la realidad. En la realidad, la tierra siempre va solo del lado de C, no del lado AC. Pero no sé por qué este simulador, si uno no le pone la tierra, no simula. Entonces, mire, aquí a este lado vamos a observar una señal de 169 voltios que pasa a través de un transformador 10:1, ¿sí? O sea que lo va a reducir 10 veces. Si reduce ese voltaje 10 veces, ¿cuánto me tendría que dar entonces al otro lado? Muchachos. ¿Quién me dice? Tengo 169 al lado izquierdo y lo voy a reducir 10 veces. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Serían 159? No, reducir 10 veces quiere decir, no reducir 10 voltios, no, reducir 10 veces, o sea, 10 veces menor. Tienes que dividir por 10, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos daría al dividir por 10?
169 dividido en Serían 10. 16,9, profe. Eso. Entonces, yo debo esperar un voltaje por ahí de 10, hay 17 voltios, ¿cierto? De 16,9. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar los dos multímetros y vamos a mirar una onda y la otra. Aquí ustedes siempre que quieran ver la onda más grande, más pequeña, mueven aquí el tiempo. Entonces, mire lo que está haciendo ese transformador, muchachos, ¿sí ven? Él está cogiendo esa onda grandota de 169,7 y la está convirtiendo en una onda más pequeña, ¿cierto? Que aquí no se alcanza a ver de cuánto, pero miren que es una onda pequeña. Debe ser de los 17 voltios. Para poder saber cuánto es exactamente, entonces vamos a dejar de ver la grande. Decimos solo vea la pequeña. Perdón. Aquí, le quitamos el ojo, es. Ahora sí. A ver, este sí. Aquí, solo vamos a ver la segunda, vea. Véala acá. Entonces miramos la amplitud y está por debajo de 20 voltios. O sea, el transformador lo que me hizo fue simplemente transformar esa onda de 169 a 17 a 16,9 voltios. Eso es lo que hace un transformador, muchachos, ¿cierto? Entonces, está correcto. ¿Listo? Y después de que yo tengo esta onda transformada, ¿sí? Bueno, ya tengo el transformador. Es que va el puente de diodos, ¿cierto? Que dijimos que eran 4 diodos, mírenlo, ubicados de esta forma, conectados entonces al transformador. ¿Listo? Listo. Ahí está. ¿Cuál sería mi salida entonces? Mi salida está entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos. Entonces vamos a poner una carga por ahora que va a ser una resistencia para observar. Solamente quiero observar hasta ahí cómo vamos. ¿Sí? Entonces ubico acá mi carga entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué tengo? La toma corriente, un transformador 10 a 1, un rectificador de onda completa y una carga. Para observar, que quiero observar con el voltímetro, cómo es nuestra onda rectificada. Entonces vamos a mirar esta y vamos a mirar antes de rectificar y después de rectificar, ¿listo? Entonces pongamos otro antes de rectificar. O sea, aquí. ¿Sí? Ahí en el transformador. Aquí vamos a mirar el transformador, la salida del transformador y aquí vamos a mirar la salida de la carga. Antes de rectificar, después de rectificar y vamos a observar qué pasa con ese puente rectificador. Y mírenlo. ¿Sí lo ven? Entonces, mire, la señal de 17 voltios que ya está transformada, ¿sí? Entonces ya no solamente es una señal alterna, sino que ya la convertimos en una señal rectificada. O sea que por ahora, muchachos, llevamos los dos primeros pasos del convertidor AC/DC, que es transformar y rectificar. ¿Cierto? Ahora que queremos ver también la fuente, la onda grande, la podemos ver, pero obviamente se nos va a ver más pequeña la onda de abajo, ¿cierto? Mire, pues mira, esta de arriba, la naranja, es la onda de 169,7. La transformamos en una de 17 voltios, que es la verde. Y luego la transformamos en una
que está rectificada, que es la morada. Y hasta ahí vamos en las dos primeras partes de la fuente de voltaje. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué queremos que hagamos para el sábado, que es nuestra próxima clase? Queremos que ustedes me hagan esta simulación así como la hicimos acá, que la haga cada uno en su celular y me envía el pantallazo, ¿listo? A ver cómo vamos. ¿Listo? Y el sábado terminamos las otras dos etapas, que sería el filtro de entrada y el regulador. ¿Listo? Para simular, terminar con la simulación del convertidor a CDC. ¿Hasta ahí vamos, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, esta misma simulación, cacharréenla ustedes allá en su celular, ¿listo? Y me la muestran. Si no le funciona, no importa. Me la muestran y miramos cuál es el error. La idea es que usted empiece a corregir los errores y ya se vuelva un duro simulando, ¿listo? Entonces, muchachos, por hoy dejamos por ahí.